una sociedad y una ciudad más justa y equitativa. Tenemos del otro lado al señor Leonardo Caruana. Leo, ¿cómo estás? Bienvenido a Zona de Promesas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a todo el equipo, a la audiencia y gracias por invitarme. No, Todo bien. gracias a vos por recibirnos y perdón la demora que nos hemos pasado con el tiempo. No, no hay problema. Leo, llegaste al Consejo en diciembre. ¿Con qué ciudad te encontraste desde el otro lado, desde el Consejo? Bueno, en realidad nosotros veníamos ya trabajando durante todo el año anterior en relación a una propuesta que tenía que ver fundamentalmente con que nuestra matriz trate de pensar y genere proyectos que puedan hacer que la sociedad, como bien decías, sea un poco más justa, un poco más igual, porque bueno, nos encontramos con una ciudad que no la descubrimos en el Consejo Municipal, porque bueno, mi trabajo a partir de la Secretaría de Salud y con la presencia de centros de salud en todos los barrios te permite tener una mirada de lo que significan las necesidades, las desigualdades, las dificultades con algunos servicios, los barrios que están más con mayores complicaciones que otros, y ese era, bueno, un poco nuestro trabajo y por eso decidimos también estar en un espacio que, bueno, que tenga que ver con tratar de pensar proyectos y propuestas que tengan que ver con justamente el trabajo, los jóvenes, la reducción de las violencias, el consumo de sustancias, la cuestión fundamentalmente de también de de sostener los proyectos de salud y las propuestas de salud pública y seguirlas defendiendo y seguir garantizando que lo que está no se pierda. Y por otro lado, todo lo que tiene que ver con el ambiente, que también hace a la salud y que, bueno, tuvimos cuestiones importantes en la ciudad que impactaron y mucho. Y bueno, sobre estas cosas es las que queríamos trabajar y bueno, nos encontramos en el Consejo, yo en lo personal con un cambio en la dinámica del trabajo, porque bueno, estar tanto tiempo en el Ejecutivo te va formateando de una forma de ver los problemas, aquí hay otra que tiene otros tiempos, que tiene un espacio deliberativo, que tenemos que pensar propuestas y proyectos, pero fundamentalmente nos interesa pensar esos proyectos en función de lo que dijimos en la campaña junto al Frente Amplio por la Soberanía, que es barrio por barrio, escuchando, sobre todo escuchando quienes viven los problemas, porque hacer proyectos atrás de un escritorio sin el conocimiento de cómo se viven los problemas por las personas mismas que lo viven es también, bueno, posiblemente queden esos proyectos abajo de un escritorio o en un cajón de un escritorio, ¿no? Leo, ¿cuáles son las emergencias que hoy tiene la ciudad? Bueno, en realidad, cuando vos ves 50% de pobreza, cuando ves la situación de el acceso al alimento, cuando ves las organizaciones sociales que dicen que en estos meses, si bien veníamos con problemas y dificultades, porque nadie niega dificultades estructurales que no son de estos últimos 80 días o 70 días de cambio del gobierno nacional, bueno, la cuestión alimentaria, la cuestión habitacional y por supuesto hay un tema que siempre fue sensible, que tiene que ver con la seguridad, con el vivir más tranquilo en los barrios, en todos lados. Esto es un cambio que ha cambiado la dinámica de vida de los rosarinos y que también, bueno, es importante abordarlo y profundizarlo, pero tiene que ver también con un abordaje más estructural de la violencia que no solo es la cuestión punitiva, si bien es necesario, no alcanza si no pensamos proyectos que tengan que ver con sueños, con el trabajo, con inserción, con el acceso a la cultura, al deporte, a todas las cosas que hacen a que, bueno, justamente tengamos la posibilidad de una salida digna. Y esas son las cuestiones que hoy, bueno, complican y mucho. Y por otro lado, bueno, se reavivan problemas que hemos tenido en otros momentos, en el 2001, en otras crisis que tienen que ver cuando, bueno, cuando la gente empieza a tener dificultades económicas, deja de pagar su prepaga, deja de pagar el medicamento y lo va a buscar al sector público y todo eso hace que las políticas sociales, entre ellas salud, también entren en tensión
en un proceso que ya venía tensionado con la pandemia, con listas de espera y con muchas cosas, se agrega esto, que es, bueno, cuando uno rearma la economía del hogar, va a buscar al sector público para pedir ayuda, ¿no? Y si ese sector público se restringe en cosas que tienen que ver desde lo nacional, en relación a programas, al alto costo, a todo lo que tiene que ver con el financiamiento y los subsidios al transporte, que lo pone en crisis, y esto se traduce en un aumento del boleto. Todas estas cosas hacen que la vida cotidiana de las personas sea muy complicada, que no se pueda pensar en sueños y proyectos estructurales porque uno está pensando en la subsistencia diaria, ¿no? Leo, sin hacer predicciones, ¿viste? Predicciones futurísticas. Si el presidente del oficialismo no modera un poco el discurso y las decisiones que están implementando sobre el Estado, sobre la sociedad, ¿crees que vamos camino a un estallido social? Bueno, la verdad que es difícil hablar o hacer ese tipo de predicciones, como bien decís. Yo creo que nosotros no estamos en la situación del previa al 2001, que hay otra contención barrial, hay otra red de organizaciones sociales, hay, bueno, el propio espacio nuestro tiene muchísimos sectores políticos que hoy están insertados en los barrios, digo, Libres del Sur y tantas otras organizaciones que, que forman parte de una red que acompañan, que cuidan, en un escenario de mucha tensión. Sí. Pero la verdad que los estallidos no los sufren después los que menos tienen, los sufren los más postergados. Por eso yo creo que no es buena esa salida, que tenemos que pensar una salida con más política, con más democracia, con más discusión, con más propuestas de todos los ejecutivos de que puedan, bueno, contener esta situación muy compleja en un escenario, te vuelvo a repetir, de organizaciones sociales en cada uno de los barrios pensando y todos los días tratando de encontrarle la vuelta a la posibilidad de un plato de comida, una copa de leche, una caja de alimentos o una acción solidaria que pueda incluir personas que se quedan afuera, ¿no? Leo, hoy recién hablabas de la contención, ¿no? De los barrios. Sos una persona, junto también con tu espacio, que son de continuar caminando los barrios después de las elecciones. Y lo vemos a diario, porque lo vemos, quien te sigue en las redes, pues somos testigos de eso. ¿Qué te pide el rosarino, el ciudadano, la rosarina cuando llegas al barrio, cuando Libres del Sur, cuando todas las agrupaciones barriales, ese gran tejido que tienen, qué les piden? Bueno, las personas piden, a ver, desde cosas muy del sentido común, que las cosas no aumenten tanto, que les cuesta armar lo que se armaba antes, con y la garantía de dar alimentos, sobre todo cuando ingresan más familias a los comedores. La situación de la violencia también se ve y se vive. Bueno, la necesidad de actividades, de intervenciones para los chicos, para las chicas. Muchos nos hablaban de qué hacer en la noche, las cuestiones culturales, es decir, hay muchas cosas que es necesario seguir pensando con creatividad para que sea una ciudad un poco más igual. Pero hoy, bueno, se está atravesando una crisis en estos 2 meses de mucha intensidad en relación bueno, eso que se habla de la licuadora, del salario, después impacta en la posibilidad, bueno, de cómo se nutre una familia, cómo se abastece un comedor para poder funcionar como estaba funcionando antes, ¿no? Cuando se pierden, justamente, lo decíamos estos días, cuando el alimento solo se transforma en comida y la comida a veces no alimenta, a veces no es saludable, cuando uno no tiene otra opción de no comer grasas, hidratos o alimento industrializado, galletitas ricas en sodio. Bueno, cuando pasan todas estas cosas, también esto impacta en la salud, también tiene que ver con después las enfermedades que nosotros vamos a tener después cuando crecemos, y por eso es necesario pensar ahora todas estas cuestiones alimentarias que entran en más crisis. Leo, vi hace unos días atrás que presentaste el proyecto, uno de los proyectos de ordenanza sobre la ley, escucha, sobre la vacunación, sobre la incorporación de la vacunación contra el dengue. ¿Por qué crees fundamental
que se incorpore en el calendario de vacunación? Bueno, porque no nos está yendo bien en el camino solo del abordaje sanitario tradicional y en la prevención y en la promoción, porque hay dos determinantes que se siguen agravando. Ujú. Uno es el cambio climático y el otro las condiciones de acceso al agua y pobreza estructural. Nada de estas dos determinaciones parecen que se van a solucionar en el corto plazo, todo lo contrario. Sí. Aumentan esos indicadores de pobreza y las posibilidades del acceso al agua, y de hecho tenemos un brote muy intenso, te diría uno de los más intensos de los últimos años, y la diferencia con otros brotes es que el año pasado se aprobó una vacuna. Entonces nosotros decimos, cuando hay una vacuna que se aprueba y está aprobada su eficacia, y disminuye los contagios, y disminuye las internaciones, y disminuye las complicaciones, bueno, hay que empezar a discutir que los estados tienen que garantizar ese derecho nuevo que ha aparecido, porque si no, estamos pensando en que la salud es una mercancía y accede a la vacuna quien tenga mayor capacidad de pago, y siempre los sectores más postergados quedan por fuera. Por eso es necesario pensarlas como el COVID, cuando se instaló la vacuna en el mismo brote, y empezar a discutirlo. Por eso estamos conformes con, la verdad, con todas las fuerzas políticas del Ejecutivo apoyaron y acompañaron este proyecto, y ahora hay que esperar, bueno, las gestiones del gobierno provincial, del gobierno nacional, para que pueda incorporarse en el calendario y que pueda distribuirse en zonas de riesgo o en grupos de riesgo. Leo, te vemos que te plantaste en diferentes áreas, diferentes problemáticas de estos 80 días. Te vi en los reclamos del CONICET, te vi con lo alimentario, te vi con el transporte. ¿Cómo haces para no perder esa calma y estar siempre abierto a apagar el incendio? Bueno, nosotros, yo en lo personal he estado en situaciones de muchas crisis desde el punto de vista sanitario en la ciudad, que me ha tocado, bueno, conducir, estar con equipos. Nunca me imagino solo en el trabajo y en el consejo tampoco, y es con esas fuerzas políticas. No nos interesa la oposición por la oposición misma, sino vamos a estar de acuerdo en las cosas que creemos que es necesario apoyar, y diferenciarnos en las cosas que no. Pero lo hacemos con reflexión, con estudio, con discusión, con contrapropuestas, porque creemos que es necesario también revisar la construcción política, porque esta construcción nos ha llevado a un movimiento que hoy estamos viendo, que tiene que ver con estas cosas que se llevan puesta la democracia y los derechos, y es necesario discutirlo, y por eso nuestra posición así, con calma, pero sentando posición ante cuestiones que creemos que son injustas. Leo, un deseo para este año de sesiones del Consejo que se dio inicio recién hace muy poco. Bueno, en realidad que podamos, primero que podamos aportar a, a proyectos que puedan transformar, seguir transformando, que siga estando un espacio de diálogo y que podamos, bueno, justamente dejar de lado las cuestiones más corporativas para poder pensar entre todos en qué ciudad queremos vivir, cuánta desigualdad estamos dispuestos a soportar. Creo que es una discusión ética y que es necesario revisar las construcciones políticas. Yo deseo que haya esa revisión crítica, porque si llegamos hasta acá y estamos en este punto, bueno, todos estamos siendo un poco responsables de esa construcción, y es necesario revisarla. Ojalá pueda haber otro camino de construcción política. Gracias, Leo. Les mando un abrazo. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Ahí pasaba Leo Caruana, concejal de la ciudad de Rosario. Como dije al principio, son esas personas, esos políticos, concejal de la ciudad, que hay que destacarlo, hay que sacarlo de esa generalización política que siempre se dicen, todos los políticos son iguales. No, Leo Caruana es una de esas no generalizaciones de la política. Pausa, ya volvemos y nos metemos en un lugar bien retro. Alguno que peine canas y alguno que se quiera peinar de lejos, que no vea el espejo todavía, se va a acordar de algunos temas de ella. Pausa, ya volvemos.